Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video ya comenzamos con la segunda unidad, que está dedicada a la filosofía moderna, y particularmente voy a hablar hoy de René Descartes, que es un autor, filósofo francés del siglo XVII, y que convencionalmente se considera que es el autor que de algún modo da inicio a la filosofía moderna, a lo que se conoce en términos de historia de la filosofía, como filosofía moderna o como modernidad, y que básicamente comprende los siglos XVII y XVIII, primera parte quizás del siglo XIX, pero sobre todo siglos XVII y siglo XVIII. ¿Por qué es importante Descartes para la filosofía y puntualmente para el problema que abordamos en este seminario, que es el problema del sujeto, de la subjetividad? Bueno, básicamente porque con Descartes el pensamiento filosófico va a comenzar a girar en torno a la idea de yo o de conciencia, de yo pensante, de sustancia pensante, ¿no? Varios autores posteriores, por ejemplo Martin Heidegger, pero lo mismo Michel Foucault, sostienen que justamente con Descartes la idea de sujeto empieza a ser pensado como yo consciente, ¿no? Y el sujeto al mismo tiempo se convierte por eso en el fundamento del conocimiento, en el fundamento de la acción, en el fundamento del pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, digamos, nos vamos a centrar en un texto muy puntual y probablemente el texto más famoso de Descartes, aproximadamente de mediados del siglo XVII, creo que es 1637 la primera edición, si mal no recuerdo, que se llama Meditaciones Metafísicas. Es un libro que está compuesto de 6 meditaciones. Nosotros vamos a ver nada más que la primera y la segunda. Les comento rápidamente de qué se trata, y después ustedes, bueno, van a poder ir y leer el texto. En líneas generales, digamos, es un texto que está escrito ya cuando Descartes era ya una persona madura, es un texto de madurez, y de hecho Descartes comienza diciendo que, comienza con esta idea, que él ha aprendido a lo largo de su vida varias cosas, ha adquirido diferentes conocimientos, ya sea porque se los han enseñado, ya sea porque los ha ido aprendiendo por experiencia propia, pero nunca ha puesto en duda gran parte de esos conocimientos que él considera que son verdaderos y en los cuales él se ha apoyado para conducir su vida, ¿no? Entonces comienza diciendo que, bueno, ha llegado un momento de su vida en donde él eh, quiere encontrar, ¿no?, o al menos tiene el proyecto de buscar una verdad que le resulte indudable, que le resulte incuestionable. Entonces, para encontrar esa verdad, lo que él se propone es poner en duda todos los conocimientos que ha ido adquiriendo, para ver si efectivamente son conocimientos sólidos, son conocimientos verdaderos e indudables, ciertos, o si en cambio, cuando uno los somete a examen, cuando uno los pone en duda, se da cuenta que en realidad son conocimientos o son saberes que no tienen una certeza, ¿no?, que no proporcionan una verdadera certeza. Entonces ya de entrada este texto comienza con esta actitud, que es la de dudar, ¿no?, que ya de por sí supone un cambio respecto a la filosofía anterior, ¿no? Entonces Descartes tiene este proyecto en principio, ¿no? Tiene el proyecto de construir un sistema filosófico, una teoría filosófica, y para hacerlo necesita primero encontrar una certeza que le sirva como punto de partida sólido,
como una base firme, indudable, incuestionable, y una vez si logra encontrar esa certeza, ahí sí podrá construir sobre esa verdad incuestionable un edificio filosófico, un sistema filosófico que sea también indudable, que esté asentado sobre una base sólida. Entonces, el proyecto que tiene en mente Descartes es el de encontrar esa verdad o esa certeza incuestionable. Para hacer eso, lo que se propone en primer lugar es poner en duda, cuestionar todos los conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida. Ya sea que los ha aprendido, como les decía, por la experiencia, o ya sea porque se los han enseñado. De hecho, Descartes fue educado en una escuela jesuítica, tenía una gran formación, conocía de teología, conocía la filosofía medieval, conocía los filósofos griegos, Aristóteles, Platón. Entonces él se propone poner en duda todos esos conocimientos. Ahora, rápidamente se da cuenta que no puede dudar de cada pensamiento que se le ocurre, cada idea que tiene, porque si no, no terminaría nunca, ¿no? Porque todo el tiempo estamos pensando cosas, todo el tiempo se nos están ocurriendo ideas, todo el tiempo estamos aprendiendo cosas. Como no puede dudar de cada contenido que se le presenta en su conciencia, lo que va a hacer Descartes es poner en duda las dos grandes maneras que tienen los seres humanos para conocer. Y básicamente esas dos grandes maneras o formas que tienen los seres humanos para conocer son los sentidos por un lado y la razón por el otro. Es decir, los sentidos vista, tacto, oído, que dependen del cuerpo, y la razón o el pensamiento que depende del alma, según Descartes. Bueno, primero pasa a considerar los sentidos. Resumo así mucho, pero básicamente lo que va a decir es que en principio los sentidos nos engañan, a veces al menos, ¿no? A todos les habrá pasado que se han visto engañados por los sentidos. Por ejemplo, uno mete un lápiz o un palo en el agua y se ve torcido, pero en realidad es una ilusión óptica, no es que se tuerce el palo, ¿no? Bueno, eso es un engaño de los sentidos, por ejemplo. Entonces, como Descartes está buscando una verdad, una certeza que sea absolutamente verdadera, que nunca lo engañe, ya se da cuenta que los sentidos no le van a poder proporcionar esa certeza o esa verdad, porque hay veces que nos engañan, no son totalmente infalibles, ¿no? Los sentidos, el conocimiento sensorial no es una fuente de verdad absolutamente confiable. Entonces ya Descartes va a dejar de lado los sentidos. Pero además también propone otro argumento, que es el argumento del sueño, y que podría enunciarse de la siguiente manera. Descartes dice, bueno, si nos basamos en los sentidos, en la información sensorial, no hay nada que me permita distinguir si en este momento estoy despierto, dice Descartes, o estoy soñando que estoy escribiendo estas meditaciones. Es decir, en los sentidos no hay ningún criterio que me permita distinguir entre el sueño y la vigilia, entre estar soñando o estar despierto, ¿no? Con esos dos argumentos, que se los cuento así muy rápido, Descartes ya deja de lado los sentidos. Si él está buscando una verdad indudable o una certeza, ya se da cuenta que no la va a poder encontrar en la información que le brindan los sentidos, porque no son una fuente de conocimiento absolutamente indudable. Entonces lo que va a hacer es pasar a considerar la otra fuente de conocimiento, que es la razón. Y ahí, por un lado, va a decir algo similar, va a decir, bueno, hay veces que razonamos, pero nos equivocamos. Como los seres humanos son seres finitos y no tienen una razón absoluta, sino limitada, entonces muchas veces nos equivocamos de tal manera que razonar no es sinónimo de razonar correctamente. Ahora, es verdad, uno le podría decir, bueno, pero uno se puede equivocar, pero el razonamiento en cuanto tal, ¿no? Es infalible.
O por ejemplo el conocimiento matemático. Las matemáticas constituirían, al menos en principio, un conocimiento confiable. Se trata de hecho de una ciencia exacta. Es decir, 2 más 2 es 4, en la época de Pitágoras, en la época de Agustín de Hipona, en la época de Descartes. Ahí tendríamos aparentemente una serie de verdades, de axiomas, que ofrecen una certeza, que ofrecen una verdad inmutable. Ahora, por otro lado, Descartes era un gran matemático y tenía una alta estima por el conocimiento matemático. Consideraba la matemática como una herramienta muy poderosa para conocer el mundo. De hecho, conocía también la ciencia moderna, había leído a Galileo, a Kepler. Ahora, como en este texto puntualmente, él está con este proyecto de encontrar una verdad absolutamente incuestionable, él quiere llevar la duda hasta el extremo, y hasta el extremo incluso de dudar o de poner en cuestión el conocimiento matemático. Y la razón, los razonamientos en cuanto tal. Para hacer eso, va a proponer lo que se conoce como la hipótesis del genio maligno. ¿Qué es esto? Bueno, Descartes dice lo siguiente: supongamos, y por eso es una hipótesis, no es que él crea esto, pero como le interesa llevar la duda al extremo y dudar de todo, es que propone la siguiente hipótesis. Dice, bueno, supongamos que existe un ser, un dios engañador, o un genio maligno, y que me engaña y se complace en engañarme. Me hace creer que tengo manos, me hace creer que tengo un cuerpo, me hace creer que afuera hay árboles y hay un mundo, pero incluso me hace creer que 2 más 2 es 4, me hace creer que son verdaderos los axiomas matemáticos, etcétera, etcétera, pero en realidad todo es una ilusión generada por este Dios engañador, ¿no? Esa es la hipótesis del genio maligno que, fíjense, que lleva la duda hasta el extremo. Porque si esto es así, si existe efectivamente este ser maligno y que se complace en engañarme, entonces todo lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo percibo a través de los sentidos, todo sería una ilusión generada por este genio maligno. Bueno, con esta hipótesis extrema, ahí se concluye la primera meditación, digamos. En la segunda meditación, Descartes va a retomar esto y va a ser el siguiente movimiento, que es como un punto de inflexión en todas las meditaciones metafísicas. Va a decir lo siguiente: bueno, está bien, supongamos que existe efectivamente este Dios engañador, este ser superior maligno que me engaña, me hace creer todo esto, que tengo manos, tengo un cuerpo, que hay un mundo, que 2 más 2 es 4, pero todo esto es una ilusión generada por este ser superior, por este Dios engañador. Bueno, Descartes se da cuenta de lo siguiente, de que hay algo que incluso existiendo este Dios engañador, hay algo respecto a lo cual no lo puede engañar. Y ese algo es su propia existencia, la propia existencia de su pensamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este Dios engañador me puede engañar todo lo que quiera, pero si me engaña es porque yo existo. Es porque yo existo, o dicho de otro modo, yo puedo dudar de las cosas que veo, de las cosas que percibo, de los axiomas matemáticos, puedo dudar de los diferentes razonamientos que tengo, pero hay algo de lo que no puedo dudar, ni siquiera admitiendo la existencia de este Dios engañador. Y eso de lo que no puedo dudar es de que si yo estoy dudando, si yo dudo, existo. Si yo dudo, tengo que existir para dudar. Es decir, no podría dudar si yo no existiese. O dicho de otro modo, este Dios engañador no me podría engañar si yo no existiese.
si yo no fuese algo. Todavía Descartes no sabe bien, hasta en este momento, no sabe qué es, solo sabe que él existe, que es algo, tiene algún tipo de existencia. Y eso, su propia existencia, la existencia de su pensamiento, de que es algo que piensa, se le presenta con un nivel de evidencia que ya no puede poner en duda. Se le presenta como un conocimiento absolutamente evidente. Pero no es el resultado de un razonamiento, sino que no es que Descartes razona, formula un razonamiento del tipo, bueno, todos los hombres o los seres humanos que piensan existen, sería la premisa general. La premisa particular sería, yo pienso, por lo tanto yo existo. No es un razonamiento, no es eso lo que está diciendo Descartes. Descartes está diciendo que la existencia de su propio pensamiento y del hecho de que para dudar tiene que existir, se presenta de una manera inmediata al espíritu, dice Descartes. Es decir, no es un razonamiento, sino que es una intuición intelectual. Es decir, es un conocimiento que se me presenta de manera inmediata, con claridad y distinción. O, dicho de otro modo, de manera evidente. Bueno, entonces, ahí Descartes ha encontrado la primera certeza que es absolutamente incuestionable e indudable, que es yo soy, yo existo. La certeza de su propia existencia, de que él algún tipo de existencia tiene, porque si no, no podría dudar y tampoco podría ser engañado. Todavía no sabe qué es. Bueno, se va a formular la pregunta en la segunda meditación. Bueno, ¿qué soy? Recuerdan que Agustín se formulaba la misma pregunta, yo se lo había dicho en el video de Agustín. Bueno, hay esta pregunta la vamos a volver a encontrar en Descartes. Y efectivamente, Agustín se preguntaba, ¿qué soy? Bueno, soy un hombre, decía Agustín, es decir, un compuesto de cuerpo y alma. Bueno, Descartes va a decir algo similar. ¿Qué soy? Soy un hombre, pero no va a querer meterse en esa definición. Va a decir, si alguien a mí me preguntaba qué era, yo decía que era un cuerpo y un alma. Ahora, el punto está en que el sujeto para Descartes se va a identificar con el alma. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el cuerpo, y fundamentalmente con los sentidos, pero también con la imaginación o con la memoria, es sospechoso y es engañoso, no es infalible. Siempre está expuesto al error, al engaño. Por lo tanto, la verdad en general, para Descartes, siempre va a estar del lado del conocimiento racional, ¿no? De la intelección o de la concepción. Entonces se va a preguntar Descartes, justamente, bueno, ¿qué soy? Y va a terminar concluyendo en que es una cosa que piensa o una substancia pensante. Esto le va a generar grandes problemas, el hecho de la famosa res cogitans, la sustancia pensante o la cosa pensante. ¿Qué significa que sea una cosa o una sustancia? Bueno, significa que el alma es algo, el alma es la sustancia pensante justamente. El alma es algo es una sustancia cuyo atributo esencial consiste en pensar. Justamente él se define como una sustancia pensante porque el pensamiento es la única actividad del alma que puede realizar el alma sin necesidad de estar unida al cuerpo. Para imaginar, obviamente, para obtener información sensorial, para recordar imágenes. Bueno, todas estas funciones del alma, estas capacidades o estas potencias del alma, el alma necesita estar unida al cuerpo. En cambio, para concebir o inteligir, el alma no necesita del cuerpo, sino que es una actividad que puede realizar en sí misma. De ahí que va a concluir Descartes que él es decir, el sujeto es una sustancia pensante.
que está unida a un cuerpo, por supuesto, es un compuesto de alma y cuerpo. Pero el sujeto, de nuevo, y acá es casi una constante que vemos en la tradición metafísica occidental, el sujeto, si bien es un compuesto, siempre el sujeto está identificado con el elemento racional, con el alma, con el pensamiento, y en el caso de Descartes, con el yo pensante, el ego cogito, el yo pienso. Vamos a ver después que en Kant va a aparecer de nuevo esta idea del yo pienso, ¿no? Como ese centro que permite sintetizar o unificar toda la multiplicidad de pensamientos, ¿no? Pero digamos, la idea con Descartes es que pone en duda las dos grandes maneras que tenemos de pensar, de conocer, los sentidos y la razón, y termina concluyendo que puede dudar de todo, menos de que él existe. Y no solamente de que él existe, sino que él existe en tanto piensa, en tanto es una sustancia pensante. Ese yo pensante, ese yo consciente, el ego cogito, va a ser para Descartes el sujeto del conocimiento. Y no solamente el sujeto del conocimiento, el sujeto de la acción, y es ese yo pensante el que va a utilizar esa alma o espíritu, como la llama también Descartes, que es inmortal además, y va a ser el que va a utilizar al cuerpo como un instrumento para manejarse en el mundo. ¿Sí? Bueno, corto acá porque se me va a hacer muy extenso el video. En el próximo video vamos a ver a un autor que de algún modo está en la vereda contraria a Descartes. Descartes es un racionalista. Vamos a ver en el próximo video a David Hume, que también va a proporcionar una teoría sumamente interesante de la identidad personal en un diálogo crítico con lo que hemos visto de Descartes. Bueno, les envío un saludo y nos vemos pronto.